El siguiente programa puede ser visto por mayores de 12 años en compañía de adultos responsables. No contiene escena de sexo ni violencia. Fraternal y cálidos saludos, estimados televidentes en Colombia. Un abrazo grande para todos aquellos que nos ven y con los cuales podemos compartir conocimiento, porque mi pueblo perece por falta de conocimiento y la ignorancia de la ley nos sirve de excusa. Hoy nos acompaña un brillante abogado del equipo Gilmar Tafur, abogados asociados al doctor Gustavo Alejandro Gironza. Doctor, un abrazo grande. Salude a nuestra teleaudiencia en Colombia. Gracias, doctor Gilmar. Gracias a todos los televidentes. Nuevamente un cordial saludo para todos. Agradezco nuevamente la invitación. Ya he tenido la oportunidad de estar aquí compartiendo con el doctor Gilmar temas de interés general. Y en este momento no será la excepción. Aquí estamos para tratar temas importantes que a todos los televidentes, a toda la comunidad les interesa. Y hoy el tema es de una gran trascendencia, porque ya las parejas unidas, de hecho en Colombia, superan a las personas unidas por el matrimonio. Es decir, la tradición del contrato matrimonial solemne se ha abandonado y la gente está acudiendo a las uniones de hecho. Por supuesto que como es una situación que se ha vuelto muy generalizada, el legislador colombiano tuvo que intervenir y precisamente expidió una ley importante que es la Ley 54 de 1990. Es la ley de las uniones maritales de hecho. Y de eso nos va a hablar el doctor Gustavo Alejandro Gironza y vamos a conversar, vamos a aportarles una cantidad de herramientas a ustedes los que están unidos en unión marital de hecho, a ustedes los que han estado unidos en unión marital de hecho y que construyeron un patrimonio, oigan bien, y después no pudieron reclamar el patrimonio porque sencillamente ustedes no alegaron la declaración de existencia en los términos establecidos en la ley. También les vamos a conversar sobre aquellas alternativas que tienen para reclamar esos patrimonios que estaban en unión marital de hecho, pero que ustedes no reclamaron y que ustedes ayudaron a construir y que no estaba a nombre de ustedes. Sin más preámbulos, doctor, el escenario es suyo. Gracias, doctor Gilmar. Sí, efectivamente, la unión marital de hecho, el legislador la crea basado en la necesidad de organizar a todas estas parejas que deciden crear una unión, un vínculo, pero no deciden como tal llevarlo ante un rito religioso, sino de una manera más informal. Entonces el legislador, a través de la Ley 54 de 1990, decide regular ese vínculo para que estas personas adquieran entre ellos los mismos derechos y obligaciones y efectos civiles que cualquier otro matrimonio. Entonces, entre ellos, no solo pues la posibilidad de que ellos puedan procrear y tener una familia como tal, tener hijos, sino también acrecentar su patrimonio y de allí a futuro derivar la sociedad patrimonial de hecho. Exactamente. Y hay un elemento fundamental sobre el cual quiero que nos detengamos un momento, porque ese elemento es el elemento que juega en una cantidad de situaciones. Es un elemento que tiene que ver con la conciencia, con la voluntad, con la antropología de querer construir una familia. Es el propósito. El propósito de la unión marital, de hecho, es construir una familia, pero además de eso, mi querida doctora Lina, que nos está viendo, es algo bien interesante, construir
edificar un proyecto de vida en común. Y ese elemento volitivo es tan fundamental que es el elemento que se tiene en cuenta por parte de los jueces de carácter laboral, de carácter contencioso administrativo laboral, cuando se reclaman derechos pensionales de sobrevivencia. El juez está en la obligación de indagar si esa unión tenía un propósito de vida en común, si esa unión tenía un propósito de construir un proyecto de vida, si tenía el propósito de construir una familia. De allí que jurisprudencialmente hay unos movimientos muy interesantes. Y se extendió, doctora Lina y doctor Gustavo, el concepto de familia. Y entonces ya la familia no es la familia tradicional que conocieron nuestros papás. Ya el concepto de familia por vía jurisprudencial se aumentó. Evolucionó. Ya es un concepto eminentemente cultural. Y entonces ahora se habla de la familia entre parejas del mismo sexo. Y entonces he allí ese elemento del cual les hago acotación. La voluntad de construir un proyecto de vida en común, para que lo tengan en cuenta. Porque muchos de ustedes, estimados televidentes, están unidos en unión marital. De hecho, hay muchas parejas del mismo sexo también en la misma condición, unidos en unión marital, que se llama. Otros han llegado a construir un matrimonio y se han casado, porque en evolución, en lo que llaman evolución, que yo llamo involución en cierta manera, se reconoció la posibilidad de que personas del mismo sexo pudieran contraer matrimonio. Por supuesto que debe respetarse la autonomía de la voluntad y el libre desarrollo de la personalidad, pero la figura no era esa. Precisamente, doctor, le cuento, yo hice, cuando la Corte Constitucional estaba hablando del tema, yo participé con una ponencia ante la Honorable Corte Constitucional en nombre de las comunidades cristianas de Colombia. Y entonces ahí en la sentencia se habla de la ponencia que yo hice, ¿no? Diciéndoles el por qué no debía aprobarse el matrimonio entre parejas del mismo sexo, que sencillamente a ellas se les debía respetar la autonomía y que ellos tenían otra posibilidad, hacer un contrato civil de convivencia, ¿sí? O un contrato civil de unión marital de hecho, que es una cosa distinta a la concepción del matrimonio. Sin embargo, sigamos, doctor, que usted tiene mucho que contarle a la gente sobre unión marital. No, pues usted ha resumido gran parte del tema de forma importante. Importante que los televidentes sepan que la unión marital de hecho se empieza a conformar entre las parejas, sean del mismo sexo o no, en el transcurso de 2 años, con posterioridad a 2 años. Así lo estableció el legislador. De igual forma, asimismo se estableció la posibilidad de acrecentar su patrimonio social después de 2 años. Es cierto que el derecho pues, ha evolucionado en muchos ámbitos y trajo la facultad, de acuerdo a la legislación, y la Corte Constitucional imperó mucho en esa situación, en darle la oportunidad a las personas del mismo sexo de tener el mismo vínculo que una pareja tradicional o la que conocían nuestros antepasados, que era hombre y mujer, ¿ya? Y como usted dice, pues el concepto suyo es muy respetable, la involución, para usted es involución, para mí también. Y creo que muchos televidentes pues tendrán la misma concepción de acuerdo a la creencia que se tiene, pero así se estableció y la ley terrenal también hay que respetarla de alguna manera y nos toca someternos a ella. Claro, de hecho el Señor dice en su palabra que nos sometamos a las autoridades porque eso es bueno. Entonces, cuando usted acude ante la jurisdicción para que se declare una unión marital de hecho, ¿qué debe hacer? Bueno, hay 3 formas para hacerlo, televidentes y doctor Gilmar.
La primera es ante notario. El notario tiene la facultad de ayudar y avalar esta constitución de unión marital de hecho mediante escritura pública. La segunda es ante un centro de conciliación avalado por el Ministerio de Justicia. Y la tercera es ante un juez de la República. Cuando una pareja, doctor, lleva conviviendo 5 años y ha construido un patrimonio y se termina esa unión por cualquiera de las causas que da lugar a la terminación del matrimonio, ¿qué debe hacer la persona que está en esa situación? Bueno, si la unión marital ya está constituida, simplemente es liquidar la sociedad patrimonial. Si ya está constituida. Sí. Si no está constituida y los bienes en común están en cabeza de uno solo de los cónyuges, pues el otro debe demandar ante la jurisdicción la unión marital de hecho que ha sostenido, debe probarla y inmediatamente solicitar ante el juez la liquidación de la sociedad patrimonial que han construido durante el tiempo. Sí, a propósito, ese proceso es un proceso de declaración de existencia de unión marital de hecho. Correcto. Y consiguiente se solicita la liquidación de la sociedad patrimonial de hecho. Muy importante lo que el doctor Gustavo Alejandro les acaba de decir. Si usted está en unión marital de hecho, pero no la ha declarado, usted tiene la potestad de declararla de mutuo acuerdo. Póngase en connivencia, en acuerdo con la persona que convive, que comparte la existencia, la vida, el proyecto de vida en común, el proyecto de crear una familia, para ir donde, como les dijo el doctor, un notario, un centro de conciliación en derecho, o un juez de la República, aunque este último se da en casos extremos, y declare la existencia de la unión marital de hecho. Esto va a ser beneficioso, ¿por qué? Porque en caso de muerte de uno de los compañeros, va a tener menos dificultad para aspirar a la pensión de sobrevivencia. Correcto. Entre otras cosas, porque el criterio jurisprudencial, la línea jurisprudencial de reclamación cambió, doctor, le comento. Y le comento a los estimados televidentes. Si usted está en unión marital de hecho y su compañero permanente o compañera fallece, ahora le están exigiendo que usted pruebe 5 años de vida en común. 5 años de vida en común. Independientemente de que usted haya convivido con una persona pensionada o afiliada. Esa fue la variación. Esa fue la variación en la jurisprudencia. Acercando la manera de decir el derecho en términos de constitucionalidad e igualdad. Eso fue lo que hicieron. Porque antes se exigían otras cosas. Se exigía sencillamente que frente al pensionado se demostrara 5 años de convivencia. Frente al afiliado no había necesidad de mostrar nada. El criterio varió. Esto para proteger la regla de protección de el aporte de los contribuyentes al sistema pensional. ¿Sí? Es correcto. Entonces, esas uniones maritales de hecho, doctor. No, también es importante ya para complementar, y es que muchas personas viven en unión marital de hecho y no la han declarado, y alguna de las partes muere, fallece. Entonces ahí lo que debe hacer la parte es demandar ante el juez de la República para demostrar la unión marital de hecho, para que se pueda consolidar lo que construyó con aquella persona, o asimismo reclamar también los beneficios pensionales. Y eso es tan importante lo que les acaba de decir el doctor, que la persona tiene 1 año para demandar. Si la persona no demanda en 1 año, mire que lo que le pasa. ¿Qué le pasa? Se pierden los derechos que ha construido. Le caducan las acciones para accionar y demandar, y es bastante grave. Porque después, ¿qué tiene que hacer usted? Lo único que puede hacer la persona que está en esa situación es demandar para que prescriba
para que se interrumpa, perdón, la prescripción. Para que se interrumpa la prescripción. Exacto, porque se le caduca la acción en un año. Entonces, mire, ustedes me están oyendo, estimados televidentes, ahí hay unos teléfonos, vea, esos teléfonos están allí para poderlos auxiliar. Mire, si a usted le pasó eso, usted debe correr a buscar nuestra guía o la guía del abogado de su confianza. Pero si usted no demanda dentro del año siguiente, no por fuera del año, dentro del año siguiente le caduca la acción. Se ven en riesgo sus derechos. Y entonces pone en riesgo sus derechos. Ahora, si eso pasó, ¿qué hay que hacer? Pues existen otras figuras del derecho que permiten ayudarle. Hay una figura muy interesante que se llama la Declaración de Existencia de la Sociedad Civil de Hecho, donde lo único que tiene que demostrar la persona afectada con la pérdida temporal de su patrimonio es demostrar que participó en la construcción de ese patrimonio. Es un proceso de más envergadura, de más complejidad probatoria. Entonces, esa es la razón por la cual este programa debe tener una gran importancia para ustedes, estimados televidentes. ¿Por qué? Porque si usted deja que le pasen los términos, los tiempos, se le caducan las acciones. Y caducar las acciones significa empezar a perder un poco. No como decía el profesor Maturana, ¿no? Que perder es ganar un poco. Aquí no es así. Aquí no es así. Aquí no es así. Aquí es mejor que el televidente esté advertido de esa situación y que acuda inmediatamente a los servicios profesionales para que pueda salvaguardar sus derechos. Sí, y miren algo muy importante. Doctor, el sábado pasado yo estuve hablando de instituciones jurídicas procesales desde el punto de vista del derecho constitucional y desde el punto de vista del derecho convencional, hablando de esas instituciones como un elemento fundamental para defender los derechos humanos y para defender los derechos fundamentales de todas las personas en el tema del acceso a la administración de justicia. Y como estamos hablando, y usted lo acabó de plantear, si muere uno de los compañeros permanentes, ¿qué hay que hacer? Imagínese usted. Acudir a la justicia. Entonces el sobreviviente tiene que, si no tiene hijos, mire lo que tiene que hacer, o si el fallecido tiene hijos, suele ocurrir mucho, tiene que demandar la declaración de existencia de unión marital de hecho contra persona determinada e indeterminados. Pero óigame bien, si los indeterminados se pueden luego determinar, el litigante, y cuando hablo del litigante me refiero al actor, pero también a su apoderado, están en la obligación de pedirle al juez que acuda a una institución que se llama el litis consorcio necesario por pasiva, demandando de manera determinada a cada uno de los herederos, de ese causante que falleció en el proceso de declaración de unión marital, de existencia de unión marital de hecho. Ocurre mucho. Ocurre mucho. Incluso, ahora, si usted no lo hace, eso puede generar una nulidad del proceso que se tramita. Claro. Puede generar una nulidad. Sí, porque, pues, más o menos para ampliar esa información, resulta que hay muchas personas que tienen un vínculo matrimonial, pero paulatinamente tienen una unión marital por otro lado, que no la pueden conformar o no la han podido declarar como tal porque tiene el impedimento legal del matrimonio, pero igualmente conviven con otra persona y hacen vida con otra persona. Entonces ahí es cuando fallece esta persona que tiene un vínculo matrimonial, pero también tiene una convivencia o compañerismo con otra persona. Esa otra persona también tiene derecho al fondo al derecho pensional de él. Al derecho pensional. Al derecho pensional. Mas no tendría derecho a los bienes que el otro construyó durante la vigencia de la sociedad conyugal que no ha disuelto. Por eso, estimados televidentes, ustedes que me están escuchando y tienen situaciones irregulares
difíciles, porque tienen una convivencia en unión que no se llamará unión marital de hecho, porque no tiene el requisito de la libertad para construir un matrimonio, legal. Tiene un impedimento porque tiene un matrimonio anterior no disuelto. Entonces allí les toca a ustedes tomar decisiones inteligentes, la voluntad. Decido en mi voluntad cortar un vínculo legal que ya no tengo, que ya no debo tener, que ya no debe estar representado en una figura jurídica matrimonial porque esa persona no vive conmigo desde hace 20 años y tiene otro marido. Y recuerden ustedes que todos los hijos habidos dentro del matrimonio se reputan del marido, el pobre marido, siempre lleva del bulto. Lleva del bulto, porque hay unas presunciones, se presume que es hijo del marido. Por supuesto que ese marido tendrá que desvirtuar esa paternidad, pero ¿qué tal que no tenga tiempo para desvirtuarla? Esas personas esos presuntos hijos podrán reclamar la herencia en detrimento de otras personas que también tienen derecho. Así que es muy importante, pero muy importante respetar las instituciones procesales. Cuanto más que si no se respeta esa institución procesal del litisconsorcio necesario o del litisconsorcio por pasiva, se vulneran derechos convencionales y constitucionales muy claramente defendidos en nuestro ordenamiento y respetados por nuestro ordenamiento superior. Y precisamente hoy se habla de la constitucionalización necesaria del derecho y que la constitucionalización necesaria del derecho se impone frente a la legislación corriente. Y entonces, si se vulneran los derechos de la parte pasiva para que actúe ante la administración de justicia, se le respete el derecho a la igualdad y el derecho de defensa, entonces todos esos procesos estarán viciados de nulidad. De tal manera entonces que usted necesita, estimado televidente, una muy buena asesoría, y para eso estamos, para ayudarles, para bendecirles. Siga, doctor, que usted maneja muy bien ese tema de la unión marital de hecho. No, pues para complementar el tema, es importante que los televidentes sepan que quienes pueden conformar una unión marital de hecho deben ser mayores de edad. Mayores de edad. Precisamente el legislador acaba de prohibir el matrimonio entre personas menores de 18 años. Y eso estábamos en mora, o estaban en mora nuestros legisladores de expedir una ley de esa naturaleza. ¿Por qué razón? Porque es que había muchos menores en convivencia o casándose con la autorización de sus padres y no tenían la madurez para el ejercicio de una decisión tan delicada. Es correcto, no tenían la madurez, la voluntad, no podrían ejercer esa labor como tal responsablemente. Igualmente, lo que hablábamos ahora, existen situaciones que impiden la creación de la unión marital de hecho, o la conformación más bien, que son, como se dice, el vínculo matrimonial o la menoría de edad. Exactamente. Y entonces, fíjese que estamos trabajando, desarrollando esa ley 54 de 1990, mire todos los años que lleva. Y hay miles de personas en Colombia que les pasó esto. No reclamaron los derechos derivados de ese tipo de uniones. No reclamaron los derechos a la pensión de sobrevivientes. Si ese es su caso, con mucho gusto estamos listos para ayudarte. O mire este caso bien interesante porque les va a abrir los ojos. En muchos casos fueron a reclamar la pensión de sobreviviente por ese compañero permanente y resulta que había una esposa de por medio y entonces les negaron. Pues no, usted puede refutar esa negación. Y acudir a la justicia. Usted no siempre debe creerle a la resolución que profiere la entidad administrativa, en este caso el fondo de pensiones. No necesariamente lo que dice el fondo es verdad. Usted tiene que cuestionarlo si le niegan y aún si le reconocen, tiene que
fijarse si lo liquidaron de manera correcta. Por eso es que existe la figura de la reliquidación pensional. Si usted no reclama oportunamente, empiezan a prescribirle las mesadas pensionales, porque el derecho a la pensión no prescribe, porque el derecho a la seguridad social en pensiones es imprescriptible. Pero sí prescriben mesadas. Sí le prescriben Cada las 3 años. mesadas. Ahora, ¿por qué es tan importante hablar de unión marital de hecho? Porque tiene importantes efectos jurídicos en diferentes tópicos del derecho, como es en el derecho a la seguridad social, por ejemplo. Si usted está en unión marital de hecho y encuentra que su compañero tiene una esposa con la cual no se ha divorciado, pídale que se divorcie. Pero si llega a morir, ¿qué posibilidades tiene esa esposa? Pues tiene la posibilidad de reclamar ese derecho. Esa compañera permanente tiene posibilidades de reclamar ese derecho a la pensión y seguramente si aparece la esposa, dígame, si aparece la esposa a reclamar, le van a reconocer de manera proporcional al tiempo de convivencia. Por lo general, tanto el Consejo de Estado como la Corte Suprema de Justicia en sala laboral la están reconociendo compartida Sí, la pensión. Sí. Entonces es muy importante, estimados televidentes, que ustedes se despierten. Y aquí estamos con el doctor Gustavo Alejandro Gironza, con su esposa Lina, con el equipo de Gilmar Tafura, abogados asociados, más de 15 profesionales del derecho, expertos en las diferentes áreas del conocimiento legal, para aportarles lo mejor a ustedes. Ya son más de 42 años, doctor, de experiencia y ejercicio profesional, estudios especializados que hemos tenido para poderles aportar lo mejor de lo mejor, con un razonamiento jurídico lleno de lógica, lleno de coherencia, para poder hacer respetar sus justas causas en frente de la jurisdicción y en frente de sus contendores. Así, doctor, que pasemos a la otra parte que tiene que ver con la unión marital de hecho, la liquidación de la sociedad patrimonial de hecho y la declaración de disolución de ese tipo de sociedad. Cuéntele usted a la gente. Bueno, la liquidación de la sociedad patrimonial. Empecemos por la disolución. Primero disuelve y luego se dedica. Sí. Es el paso primero, disolver la sociedad patrimonial de hecho. Uh-huh. Y después viene su liquidación, que por lo general se divide en partes iguales de acuerdo a lo que la pareja que estuvo en unión marital de hecho logró conformar. Es una liquidación que surge como consecuencia de un fallo que determina la unión marital de hecho, y después viene consecuente la disolución y la liquidación patrimonial, que por lo general es una división material en partes iguales para ambos cónyuges. Y ahí entran los bienes conseguidos, pero también entran las deudas. Las pasivas. Pero también se pueden excluir algunos bienes, doctor. Por ejemplo, los bienes inmuebles que se consiguen antes de la unión, de empezar la unión marital de hecho, no hacen parte del haber de la sociedad patrimonial de hecho. Es que básicamente la unión marital de hecho no tiene mucha distinción entre un matrimonio con rito religioso, pues se le puede decir. No tiene mucha diferencia. La unión marital de hecho tiene la misma connotación legal jurídica, ¿ya? Entonces, sí, hay bienes inmuebles que de pronto alguno de los cónyuges logró adquirir antes de crear este vínculo. Esos bienes no entran en la liquidación, tampoco entran las donaciones, tampoco entran las herencias. Hay bienes que no ingresan en una liquidación de esta índole. Y algo muy importante que acabó de decir el doctor, las herencias. Las herencias en la unión marital o en el matrimonio también. Si ustedes recibieron una herencia, no la conviertan en líquido. Porque si ustedes la convierten en líquido y luego compran un bien inmueble sin especificar que ese dinero invertido proviene de una herencia, ustedes hacen de ese bien que compraron un bien de la unión marital. Del haber social. Del haber social de la unión marital. Sí. Por eso ustedes necesitan todo el tiempo del derecho. El derecho se mete con nosotros en todas las etapas de la vida.
desde que nacemos hasta que nos vamos. Nuestros hijos los acoge el derecho desde que nacen. He allí la importancia, he ahí la importancia de que nos asesoremos. Resulta que hace no mucho tiempo un hombre tuvo esta situación de vida. Vivió 20 años con una mujer y un día le dijo a ella, casémonos. Vivían en unión marital 20 años. Era policía, era oficial de la policía. Le dijo, casémonos para que me suban los sueldos y me den más beneficios. La compañera permanente le dijo, no, yo no creo en el matrimonio. Y este bendito, ¿sabe qué hizo? Él le rogó varias veces y como dijo que no, se buscó una dama por ahí y se casó con ella. Y le dijo, hasta aquí te trajo el río. Se fue, se casó y de una vez lo trasladaron a otro lugar del país. Y llevando 15 días de matrimonio lo asesinaron, lo mataron en un atentado terrorista. Al parecer parece que fue una de las guerrillas que opera en el Catatumbo, por allá en esa zona. ¿Usted cómo ve eso? ¿Ah? ¿Quién tiene derecho a la pensión? Gravísimo. Ahí queda con la casada. Imagínese que la casada... Posiblemente a la otra le toca intentar declarar la unión marital de hecho que sostuvo durante el término de 20 años para que posiblemente llegue a ser compartida. Pero igual, puso en riesgo su derecho. No solamente puso en riesgo su derecho, sino que en una providencia muy interesante, pero no jurisdiccional, sino en una providencia, providencia de los jueces, en una resolución de carácter administrativo, la entidad policial, el Ministerio de Defensa, dijo que el derecho era de la casada apenas con 15 días. Claro, claro. Se están vulnerando derechos constitucionales. Y la que estaba unida en unión marital, de hecho, había tenido un hijo. Y de manera caprichosa no había querido que el marido lo reconociese, imagínense. Y entonces cuando murió, le hicimos la declaración de existencia de unión marital, de hecho. Y eso llegó al tribunal y yo le pedí al tribunal que ordenara que inscribieran a ese niño como hijo del marido. Del marido, no, del compañero causante, permanente, que había fallecido. Y el tribunal lo ordenó. Y le dieron la pensión a ese niño. Pero le tocó, y está todavía esperando la respuesta, disputarse la pensión con una esposa de 15 días. ¿Sí? Entonces hay que declarar la unión marital de hecho de manera oportuna. No colocar hay que proceder, mire, estimados televidentes, hay que proceder a adelantar los trámites de liquidación de la sociedad patrimonial de manera oportuna. Cuando se mete el proceso de unión marital de hecho, para que se declare la existencia de la misma unión, hay que pedirle al juez que declare en estado de disolución la sociedad patrimonial de hecho y que ordene su liquidación. Entonces procede uno a la liquidación. Eso es lo que tienen que hacer, estimados televidentes. Eso es lo que ustedes han aprendido el día de hoy. Han aprendido cosas muy importantes como que si yo estoy en una unión marital de hecho, vamos a declararla. Les repite el doctor las maneras de declararla. ¿Cómo son? Si estamos en unión marital de hecho, de mutuo acuerdo, declárenla. Ante notario lo pueden hacer de una manera fácil, sencilla y económica, o ante un centro de conciliación, o en últimas ante un juez de la República. Pero si de pronto alguno de los cónyuges, repito, no lo alcanzó a hacer y el otro cónyuge falleció, el otro compañero falleció, toca declararlo por vía judicial y tienen 1 año para demandarlo. Exactamente. El doctor, para que no les prescriba el derecho. Ahora, fíjense que hay otras consecuencias que vienen aunadas al concepto evolutivo de familia dentro de las uniones maritales de hecho. ¿Qué tal que en una unión marital de hecho, y suele ocurrir, cada uno de los compañeros permanentes aporta hijos a la nueva unión?
Esos hijos que cada uno aportó a la nueva unión se pueden convertir en hijos de crianza, declarables judicialmente y con la expectativa de obtener los derechos patrimoniales de cada uno de sus padres de crianza. Y van en igualdad de condiciones con los hijos biológicos. Es decir, todo esto se revolvió, todo esto con las decisiones de las cortes cambió muchísimo, evolucionó. Entonces, alguien que se cría dentro del seno del hogar puede reclamar ese derecho de hijo. Hay unas condiciones. Y suele ocurrir mucho que ese hijo que está dentro de esa familia que se construyó nueva, no se lo puede ignorar. Es hijo de ella, pero también pasa a ser hijo del mal llamado padrastro. Ese padrastro empieza a convertirse en padre de crianza. Y como es padre de crianza, adquiere pues esos compromisos de los padres biológicos. Y un requisito es sine qua non, que el padre biológico, el padre natural, haya perdido el vínculo con el hijo biológico. Lo abandonó y entonces la mamá se fue con otro señor y ahí lo criaron. Ese es su hijo de crianza y ese puede demandar los derechos de su padre de crianza y seguramente va a tener enfrentamiento con sus hermanos biológicos y los hay. Pero están llegando así los pedimentos de declaración de existencia de ese estado nuevo civil, el estado de padre de crianza o de hijo de crianza. Ahora, un padre de crianza puede reclamar esa condición también, puede demandar al hijo de crianza y a la madre biológica o al padre biológico para que se reconozca que se ha sido el padre de crianza. ¿Por qué? Eso tiene un sentido, porque de ahí se derivan derechos. ¿Qué derechos se derivan? Derechos de carácter patrimonial, derechos de carácter filial, como es, por ejemplo, el derecho que se tiene a recibir alimentos de parte de los hijos, o el derecho a heredar los bienes de los hijos, o al contrario censo de los padres. Significa esto, estimados televidentes, que es trascendente el tema que estamos tratando. Es decir, si usted se une en unión marital de hecho y lleva hijos, si su compañero asume la crianza, él se convierte en el padre de crianza. Si su compañera asume las dotes de criadora de su hija o hijo, se convierte en madre de crianza. Y los hermanos biológicos que nazcan serán sus hermanos. Eso, el legislador está protegiendo todo ese núcleo familiar actual. Y entonces eso tiene asidero legal, fundamento normativo en nuestro artículo 44 de la Constitución Nacional, que protege la familia y que protege el derecho de los menores. El artículo 44, el 42, se protege la familia como célula más importante de la sociedad. Ahora, nosotros los que tenemos concepción y creencia judeocristiana, creemos que la familia tradicional, compuesta por hombre y mujer, pues es la familia que originalmente Dios creó. Pero en el concepto nuevo cultural, ese concepto ha variado mucho. Ha variado mucho y hay que respetarlo. Hay que respetarlo. Ya la Corte Constitucional lo ha definido y tienen igualdad de condiciones. Y hay que protegerlo. Hay que protegerlo también. Hay que protegerlo. Las personas del mismo sexo igual. Son beneficiarios de pensión, son beneficiarios de salud, heredan también. Tienen los mismos derechos que un vínculo matrimonial normal o el que constituyó pues, conforme a la palabra de Dios. Entonces, estimados televidentes, ustedes tienen la palabra. No permitan que sus derechos se diluyan. No permitan que sus derechos se les embolaten. Recuerden que se les prescriben, se les caducan las acciones. Y ahí hay unos teléfonos claves.
unos teléfonos que les van a servir muchísimo. El 315-528-1453, el 884-3306, el celular. El 300-320-8330. Ustedes pueden llamar a esos teléfonos y pedir su cita. Y con mucho gusto los vamos a agendar. Recuerden que tenemos fortaleza probatoria, porque es que los procesos de ganan es probando, hay que saber probar, hay que saber interrogar. Recuerdo yo, hace unos días conversaba con la doctora Jenny Patricia Orejuela, que nos está viendo. Un abrazo, Jenny. De un caso que fue muy famoso aquí, donde habían condenado a una pena de 48 años de prisión a una persona que no andaba en buenos pasos, pero que Dios le dio la oportunidad de rehacer el camino. Y en el interrogatorio, la clave está en saber probar. En el interrogatorio, y ustedes en estos días están viendo un juicio que es nacional, el juicio del presidente Uribe, que tiene un colega muy bueno en la parte del manejo de la prueba, que habla de lo mismo que yo hablo, la necesidad de hacer respetar el orden convencional y la constitucionalidad de las cosas, y que habla también de lo que yo les hablo a ustedes, el control difuso de constitucionalidad y el control difuso de convencionalidad, es muy importante, pero doctor, el manejo de la prueba. Correcto, creo y que yo me acuerdo que ese caballero de condenado a 48 años, cuando me puse enfrente del testigo estrella de la Fiscalía, después de que el Honorable Tribunal Superior de Cali declarara una nulidad, hubo que repetir algunos testimonios. Yo no había sido el defensor de esa persona. Y lo han condenado a 48 años. Cuando empecé a interrogar al testigo estrella de la Fiscalía, el testigo empezó a desbaratarse porque había dicho puras mentiras. Y más rápido cae un mentiroso que un cojo, pero hay que saber interrogar al mentiroso, porque el mentiroso siempre cree que está diciendo la verdad y se cree sus propias mentiras. Pero cuando usted lo coge por el lado que es, el mentiroso cae, y cayó. Mire, la juez no tuvo necesidad de practicar más pruebas. Era el testigo estrella y se cayó la sentencia que ella misma había proferido. Por supuesto que ese testigo se enfureció porque era el padre de la víctima. Se fue lanza en ristre contra mí. Y yo estaba allí. Y la juez inmediatamente ordenó que lo paralizara. Le compulsó copias. Tomó las medidas correctivas que debe tomar un juez. Siempre el juez está en el deber de proteger el derecho de defensa y el derecho de las víctimas. Y para protegerlo, si le toca tomar medidas correctivas del juez, incluyendo ordenar el arresto del que infringe el proceso, su dinámica, lo puede hacer, y la juez lo ordenó. Entonces, les decía que tenemos un equipo de pruebas muy bueno, como la doctora Jenny Patricia Orejuela, que ustedes la han visto aquí conmigo, una neuropsicóloga forense, que son palabras mayores, trabajadores sociales, investigadores criminalísticos, psicólogos clínicos, ingenieros forenses, topógrafos. Los topógrafos, qué importantes son en los procesos, los topógrafos. Un equipo pericial bastante Tenemos amplio. un equipo pericial bastante bueno, médicos laborales y un equipo de abogados expertos en diferentes áreas del conocimiento, y ese equipo lo coordinamos con mucho amor, precisamente para estar pendientes de que se apliquen principios fundamentales de convención, de constitucionalidad y del proceso mismo, ¿no? Como garantía de defensa de los derechos humanos fundamentales de ustedes. La importancia de ordenar un buen proceso desde el inicio para tener un buen fin. Exactamente, exactamente. Y esto de los procesos es tan importante porque los procesos nos imponen.
acomodarnos a los principios y a los valores constitucionales, que es lo que mucha gente no hace. Y entonces por eso usted ve gente tramposa, gente que incluye de pronto acciones ilícitas en el proceso mismo, en la demanda misma o en la práctica de la prueba. Pues eso genera unas consecuencias para quien esgrime ese tipo de armas. ¿Cuáles son las consecuencias? Pues que le declaren la ilegalidad de la prueba presentada, que le nuliten lo actuado, Fraude procesal, que concurso de lo copias. convoquen a un proceso penal por el delito de fraude procesal. Entonces, la clave está en eso, en contar con equipos muy sólidos, muy bien formados, muy estudiosos, y esto es justicia para todos, recordándoles que mi pueblo perece por falta de conocimiento y que declarar la unión marital de hecho es una bendición para quienes no se han casado, que si usted está viendo en unión marital de hecho una persona casada, exígale que ponga su situación en orden, porque luego usted sufrirá las consecuencias, le tocará compartir la pensión con alguien que no le ha tocado llevar el peso de una relación que usted ha tenido, y entonces usted lo que tiene que hacer es tener carácter y decirle a la persona: vea, usted está viviendo conmigo y está casado con otra, yo vivo con usted, yo le lavo la ropa, yo lo consiento, yo lo amo, yo lo cuido, y otra es la que va a venir a reclamar el fruto de mi esfuerzo y el suyo. Entonces, usted que me está oyendo en estos momentos, sea consciente, sea caballero o sea dama, y tome posición. Si usted está casada, pues organice su vida. Si está viviendo con otro, ponga las cosas en orden y declare la unión marital de hecho. Y el que de pronto quiera también divorciarse para continuar con la unión marital de hecho que ha llevado por mucho tiempo, pues ahorita puede acudir fácilmente a la justicia cuando el cónyuge del matrimonio no quiere otorgar el matrimonio, el divorcio de manera consensuada. Entre otras cosas pacífica. porque hay una nueva... Se amplió el 154 del Código Civil. Sí, se abrió el espectro demandatorio con una causal más, que es... Impera la voluntad de una de las partes. La causal de unilateralidad. Es solo que alguien quiera divorciarse, no le importa o no importa el concepto o el criterio del otro, porque pasaba que es que yo no le doy el divorcio, yo no le firmo. Ahora, pues eso es un mito, yo no le firmo porque existen 10 causales y no le firma, pues acudo a cualquiera de las causales. De hecho, cuando una persona ya no quiere estar en una relación, es por algo, eso no es de gratis, es un proceso acumulativo donde se han dado varias causales establecidas en la ley, y lo mismo opera para la unión marital de hecho. Eso se nos estaba escapando. Correcto. Que las mismas causales que se aplican al divorcio según la ley 25 de 1992, esas mismas causales sirven para alegar la terminación de la unión marital. Para la terminación y solución. Exactamente. Entonces, pues la vieja era infiel, bien infiel, yo ya no vivo más con ella. Y solicito la terminación de la unión y alego esa causal. ¿Por qué es importante alegar las causales? Porque algunas de esas causales tienen consecuencias de carácter patrimonial adicional a lo que haya que partir como fruto de la separación de los bienes por liquidación de la sociedad patrimonial o de gananciales, opera lo mismo. Hablando usted del cónyuge culpable, por ejemplo. Hablando del cónyuge culpable. Hablemos del cónyuge culpable, doctor. Bueno, aquel que de pronto no cumplió con su labor de honestidad y fidelidad dentro del matrimonio o dentro de la unión marital, pues se ve inmerso en una sanción de carácter patrimonial en favor de la cónyuge que está solicitando el divorcio o la disolución de la unión marital de hecho, en pagarle a esta o a este un tipo de sanción económica que define un juez de la República
por el daño causado. Exactamente. Como motivo de la infidelidad. Sí. Recuerden ustedes que el matrimonio en esencia es un contrato. Un contrato que si incumple por una de las partes tiene consecuencias de carácter patrimonial por el incumplimiento del contrato. Y las causales que dan lugar a indemnización son la violencia, el maltrato, la causal tercera, ¿sí? Y me dice nuestro ingeniero de sonido, un abrazo para él, lo queremos mucho, Edinson, que el tiempo se acabó ya hace rato. Pero estamos aquí haciendo justicia para todos. Doctor Gustavo Alejandro Gironza, doctora Lina, gracias por haber venido al programa Justicia para Todos a compartir esa sabiduría que Dios les ha dado. Y pues ustedes ya saben, 315-528-1453, 884-3306 y 300-320-8330. Esto gracias, es, doctor Gilmar, por la invitación. Para mí también me nutre mucho estar al lado suyo. Tremenda eminencia del derecho. Este es Justicia para Todos con Gilmar Tafur y sus abogados asociados. Mi asociado Gustavo, un abrazo. Gracias. Mi asociada Lina, un abrazo. Bendiciones.